lo que estábamos trabajando el martes recién pasado, ¿ya? Esta presentación es la misma que ya está en el aula, por lo tanto yo solo he agregado esta lámina para decir que en esta clase del 7 de mayo vamos a usar algunos conceptos. Por ejemplo, yo a ustedes les dejé una tarea, eh, y la tarea era averiguar qué es lo que es una merma, repasar conceptos, por ejemplo, cuando dijimos, oye, aquí hay inventarios permanentes e inventarios periódicos, ¿qué es lo que es eso? Otra pregunta, ¿por qué yo debo ejercer un control adecuado a mis existencias? Todo está en lo que vimos en la clase pasada y está explicado de alguna manera en las láminas que ustedes pueden tener ahí acceso. Entonces, cuando hablamos de controles, yo tengo que hacer un control físico. ¿Por qué un control físico? Porque estoy chequeando, revisando que los productos, existencias, mercadería, están debidamente resguardados en una organización. Si una existencia se deteriora, se pierde, la roban, eso significa que hay un detrimento en los activos de la empresa. Y al final, en consecuencia, es que hay menores resultados, pérdida. Por eso es la necesidad de controlar adecuadamente. Y el control se hace mediante una técnica que se llama inventario de existencia o inventario de mercaderías, y ese control ir a contar físicamente lo que se encuentra en bodega. Pero ese control, ese contar físicamente, tiene que ser equivalente a lo que se tenga registrado en la contabilidad. Y aquí es donde aparece un instrumento, que es el que vamos a revisar ahora, que es la tarjeta de existencias. Y la tarjeta de existencia es aquel control paralelo administrativo que se hace versus este control físico que vamos teniendo. Entonces ahí se compatibiliza, se chequea el inventario de lo que está en bodega realmente, de lo que yo tengo en la documentación. Este registro siempre se tiene que hacer en forma paralela, no puede ser la misma persona responsable de la bodega del que hace los registros contables, porque si no, ahí podría haber un proceso de no registrar adecuadamente o favorecer a alguien, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ahí hay un ejercicio de control. Los que estudian control de gestión, los que estudian auditoría, parte de sus tareas de auditoría, de control de gestión, van a ser hacer inventarios. Si aquellos que estudian administración y no se desempeñan en el ámbito de la auditoría y se desempeñan en el ámbito de la administración, son responsables de tener estos valores adecuadamente registrados. Ahí está el complemento de cada una de estas profesiones, ¿ya? Y aquellos que sean jefes de contabilidad van a estar preocupados del registro adecuado contable de la empresa. Entonces, dependiendo del rol donde ustedes se puedan desempeñar, es cómo va a estar el foco en las actividades, ¿ya? Entonces, yo les expliqué que este era un formato, vamos a repasar rápidamente el formato para que tomemos nota de cómo lo vamos a usar. Yo les pedí que hicieran un dibujito eh, de este a mano, y aquí va a venir un poquito la pregunta que le hice en delante respecto del Excel. Dibujen la tarjeta, dibujen la tarjeta en el Excel. Hagan el ejercicio, muy simple, dibujar la tarjeta en el Excel. No estoy diciendo que es el instrumento, yo insisto siempre a mano, pero al dibujarla se van a poder recordar también cómo la ocupan. ¿Qué dice? La tarjeta de existencia se debe hacer para cada uno de los artículos que tiene la empresa. Si tengo 100 tipos de televisores, hay 100 tarjetas. Por favor, eso es súper clave. No hay una tarjeta única en la institución, sino que hay 100 artículos, 100 tarjetas. Y en cada uno de esos artículos se aplica un método de valorización y la empresa lo define. Por supuesto que si la empresa define un método, por lo regular ese método lo aplica a toda la empresa. ¿Cuántos métodos son? Dos. FIFO promedio. ¿Cuál es que se usa habitualmente? FIFO. Por lo tanto, ese es el que vamos a partir explicando. ¿Qué contiene esta tarjeta? Tiene una fecha, cuándo ocurre esta operación, tiene un detalle, ese detalle se refiere a qué acción está ocurriendo.
si esta partida corresponde a un inventario inicial, a una compra, a una venta, a un castigo, a una merma, a un retiro. Eso es lo que vamos a notar en el detalle. El precio que está en esa columna es aquel precio cuando la empresa compra. Cuando la empresa compra. Ese es el valor que vamos a colocar ahí. Y ese valor es a valor neto. Eso quiere decir sin IVA. ¿Ya? A continuación, hay 3 columnas que están bajo el subtítulo unidades. En este espacio, lo que vamos a controlar, tal como dice el subtítulo, las unidades. ¿Y qué vamos a ir controlando? ¿Cuántas entraron? ¿Cuántas compré? También voy a registrar cuántas están saliendo. ¿Producto de qué? Producto que estoy vendiendo. Producto que se castigaron. Entonces, si yo ingreso mercaderías, 100, ¿cómo obtengo el saldo? El saldo es una resta muy simple que te va a decir entrada menos salida. Saldo. Entrada menos salida. Saldo. Entonces, cuando yo tengo este valor, ahora me tengo que complementar. Si tengo 100 unidades en la bodega, la pregunta va a ser, ¿y cuánto valen esas unidades? Y ahí me voy a trasladar a las 3 columnas siguientes que van a expresar, ahora no en unidades, sino que en valores, pesos. Si yo compré 100 unidades y esas 100 unidades me costaron 1000 pesos, yo puedo determinar cuál fue el valor de la entrada. 100 unidades por 1000 pesos, voy a obtener el valor de la entrada. Entonces yo voy a poder decir al final que tengo 100 unidades y esas 100 unidades a un valor de 1000 pesos me van a dar que yo en mi bodega tengo unidades por un total de 100.000 pesos. Entonces, voy a tener en todo momento, cuántas unidades tengo y cuánto valen esas unidades. Y ahí está recogido la pregunta de saber en todo momento cuántas unidades tienes en bodega y cuánto valen tus unidades. Las 2 columnas siguientes que están bajo el título de control, esas columnas son la recomendación que hace este profesor para efectos del trabajo de identificando cómo yo voy haciendo control y valorización de las unidades que están en bodega. Yo les voy a explicar durante el desarrollo del ejercicio cómo vamos a aplicar eso. Y las últimas 2 columnas, y aquí viene la parte clave de la tarjeta, la parte clave, la parte sensible, que la tarjeta de existencias se usa para valorizar de acuerdo a un método FIFO o promedio de todas las salidas de mercaderías que tenga una empresa. Entonces, ¿cuál es la columna clave de la cual nosotros tenemos que concentrarnos? Es de aquella columna que dice salida, pero en los valores. Salida en los valores. Porque esa columna es la que me va a identificar cuál es el monto, cuál es el valor de una salida producto de la venta. ¿Has agregado el costo de la mercadería vendida? Entonces la pregunta que tiene que surgir de manera natural, oye, ¿de dónde salió ese valor? ¿Cómo se obtuvo? ¿Cómo se determinó? Aquí está la explicación. Aquí está la explicación. ¿Me están escuchando bien o no? Sí, profe. Ya. Lo que pasa es que me apareció un señal que aparentemente tenía dificultades. Sí, se había caído Sí, recién. se había como quedado pegado un poco, pero se escucha bien ahora. Ya. Es que por eso ya voy a tener alternativa de compartir
Wi-Fi del teléfono. PTR a veces no funciona todo como quisiéramos. Entonces, volviendo, si es que alguien no escuchó, la columna clave es la columna valores salida, porque ahí yo voy a obtener, determinar el costo de mis mercaderías vendidas. ¿Ya? Entonces, lo que yo les decía recién, que en todo el ejercicio nosotros le hemos ido dando el valor de, en el ejercicio del costo de mercadería vendida. Entonces la pregunta es, ¿y cómo se obtiene ese valor? Aquí está el valor. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta hasta aquí. Este es solo formato de la tarjeta. ¿Ya? ¿Alguna consulta, duda? Yo tengo una consulta un poco más Dígame. de definición que decía, ¿la tarjeta de existencia ayuda a valorizar las existencias? ¿O no? La tarjeta de existencia me permite valorizar el valor de la salida de mercadería. Ah, ya. El salida, aquí la columna clave es el monto de la salida, porque tú conoces el valor de compra, pero no conoces el valor de la salida cuando yo aplico un método. Lo tengo que calcular, lo tengo que determinar. Entonces, me ayuda a determinar ese valor. Me permite. ¿Ya? Entonces, ¿se aclaró la duda o no? Sí, Ya, vamos a seguir. Por favor, si surge alguna duda, me tienen que hablar nomás. Entonces, yo aquí dejé un ejercicio. Y como yo le he explicado a usted, los ejercicios regularmente son de prueba. Este ejercicio fue una solemne del semestre anterior. Profesor, ¿le puedo pedir un favor? Dígame. ¿Podría devolverse una diapositiva un segundo para sacarle un pantallazo y poder copiarla en el Excel? Voy al tiro, voy al tiro. Ahí está. Voy al tiro. Muchas gracias, profe. Listo. Se Sí, fue. listo. Listo. Entonces, este es el ejercicio. Y tal como yo a ustedes les he indicado, oye, yo tengo que hacer varias cosas cuando me piden. Y a veces, claro, uno trata de ser súper preciso, pero aquí hay tres se pide. Confeccione la tarjeta de existencia por el método FIFO. El segundo punto, contabilizaciones, registros de IVA, no lo vamos a explicar en este instante, solo nos vamos a concentrar en la tarjeta, para que nadie se maree y busque hacer otras cosas, ¿ya? Nos vamos a concentrar solo en eso, por eso tengo un bolsito ahí bien grande, pero no sé si queda claro. Y después, observaciones que nos entregaron. ¿Qué método está usando la empresa para efecto? Es vía FIFO, ¿ya? Son vía FIFO. Y lo otro, una observación que tiene efectos prácticos en los registros contables, es que todas las compras y ventas son realizadas a escrito simple. ¿Por qué yo coloco algunas consideraciones que son más simples? Porque en este caso el foco está en confeccionar la tarjeta, ¿ya? Y no precisar un registro que yo sé que lo puedo consultar de otro momento. Entonces, ¿qué tengo que saber? Que aquí me están pidiendo una tarjeta de existencia para los televisores LED 45 pulgadas marca Sony. Eso me están pidiendo. Y los movimientos están dados para un mes específico. Recordar que aquí hay movimiento de un mes, pero este movimiento de la tarjeta deberá ser durante todo el año de que el producto esté vigente. Entonces, por lo tanto, no es que yo lo hago solo un mes, aquí el ejercicio es de un mes. ¿Ya? Entonces, esta es la guía, vamos a empezar en el desarrollo. Primer punto. Abajo está marcado en rojo lo que estamos haciendo, ¿ya? Aquí nos vamos a ir con bastante calma, para efecto de explicar e ir haciendo. Recordar, primero, método FIFO. ¿Qué dice el método FIFO? El método FIFO se va a utilizar para efecto de valorizar las mercaderías cuando salen producto de una venta, producto de un castigo. Y tal como yo les dije, FIFO, traducido al español, dice, es que yo cuando valorice una salida, debo ocupar las primeras que compré. Primero en entrar, primero en salir. Ese es el concepto del método FIFO, que cuando yo valorice una salida, lo primero que debo ocupar
son aquellas primeras unidades que compré, pero aquí en términos estrictos tengo que tener en cuenta el monto que pagué, ¿ya? Esto es como si usted, a partir de lo que el otro día comentaban, es si yo en el refrigerador tengo los yogur, y los yogur tienen fecha de vencimiento, entonces al final, si uno fuera relativamente ordenado, es que yo debiera tener más a la mano los yogures que van a vencer más pronto y más atrás los que van a vencer posterior. Entonces ahí hay una lógica, primero que entró, primero que sale. Entonces, por lo tanto, ese es el método. Entonces, ¿qué dice esta primera transacción? Dice que yo compré 450 unidades de este artículo que estamos, bueno, me contaría ahí, le puse 44 porque ayer eran 45. Pero las compré en 176.120 cada una a un valor bruto. Entonces aquí aparece lo primero, que expliqué recién yo en la columna precio, que es el precio de costo. Eso significa valor neto. Entonces los 176.120 dividido 1.19, ¿cuánto me va a dar? 176.120 dividido 1.19, 148.000 pesos. Entonces, ¿cuál es el precio de costo de estas primeras 450 unidades compradas? 148.000 pesos. ¿Ya? Pregunta, ¿cuántas unidades compraste? 450. ¿Cuál es el saldo que tienes en bodega? Lo que acabo de explicar recién, ¿cómo obtengo el saldo? Saldo es entrada menos salida. Si solo tengo 450, por supuesto que mi saldo es 450. Profe, una Dígame, pregunta. dígame. ¿Dónde sale el precio? El precio, el Sí. valor de compra, ahí donde abajito que tengo marcado con rojito, dice que yo compré 450 unidades a 176.120 cada una, valor bruto. Ya. Esa es tu factura de compra. Valor bruto. La tarjeta se Entonces hace, el precio sería sin IVA, ¿o no? el precio que yo incorporo a la tarjeta es a precio neto, costo, porque recuerda tú que el IVA lo vas a recuperar, po. Ah, ok, perfecto. Recuerden eso. Esto es lo mismo que cuando hicimos el diario auxiliar de compras. Lo mismo. Separamos el neto del IVA. ¿Ya? Aquí hay una correlación con eso. Así que tu duda ayuda a resolver varias cositas. ¿Ya? ¿Se aclaró para el resto o no tienen duda? Entonces, valor neto, precio de costo, valor neto va en la columna. ¿Ya? Resolví cuántas unidades tengo, 450. Entonces la pregunta es, ¿y cuánto valen esas unidades? Entonces, el valor de entrada, ¿cómo lo voy a calcular? 148.000 por 450 unidades, lo recargué ahí con verdecito, 148.000 por 450 unidades, 66.600.000. Me vuelvo a preguntar, ¿y cuál es tu saldo? El saldo en peso, en valores, entrada menos salida, igual 66.600.000. Entonces, yo les puedo preguntar a usted en este instante, ¿cuántas unidades tienes en bodega? Tengo dos alternativas. Que yo vaya a la bodega y las cuente, pero claro, aquí son televisores, a lo mejor fácil de contar, pero si tengo muchas unidades, entonces yo lo que debería decir, según la tarjeta de existencias, tengo 450 unidades. Y los auditores que me fueron a revisar a mi empresa, ellos para efectos de verificación van a hacer un inventario y van a ir a la bodega y van a contar. Y van a decir, sí, hay 450 unidades. Entonces es coherente el registro de mi tarjeta con lo que está físicamente en la bodega. ¿Cuándo viene un problema? Cuando yo voy a la bodega y encuentro 449. Alguien se tiene que explicar qué pasó con esa diferencia.
Y eso es el trabajo de verificación que se hace cuando uno hace el inventario y tiene que dar una explicación. ¿Ya? Entonces, un poco para que ustedes manejen ahí conceptos contables, de auditoría, lo que estamos viendo acá. Y la segunda pregunta que va a surgir es ¿cuál es el valor que tienen esas 400 unidades? Y ustedes me van a decir 66.600.000 pesos. Y respondimos las dos consultas. ¿Cuántas unidades y cuánto vale? ¿Hasta aquí alguna consulta duda? Voy a seguir. Y la columna control, ¿para qué me va a permitir esa columna? Para ir incorporando, y aquí vienen las recomendaciones de uso de trabajo, para ir incorporando un control paralelo de la tarjeta. Y este control, si ustedes obvian todo lo demás, tendrían que decir, oye, ¿qué pasa si yo multiplico 450 unidades por 148.000 pesos? Me tiene que dar el monto de 66.600.000. Y ese es un proceso de verificación, un proceso de apoyo a mi control. ¿Ya? ¿Hasta aquí estamos? ¿Para avanzar? Sí. ¿Ya? Entonces, me pasé a la transacción número 2. Número 2. Dice compra, y nos vamos a concentrar en el mismo orden, ¿ya? Compra de 280 unidades a cada una de 150.000 pesos, valor neto. A diferencia de la transacción anterior, valor neto, valor sin IVA. Entonces, ¿qué valor incorporo en la tarjeta? El valor neto. ¿Cuánto es ese valor? 150.000 pesos. ¿Ya? ¿Cuántas unidades compraste el 2 de agosto? 280 unidades. Entonces la pregunta es, ¿y cuántas unidades tienes en bodega después de esta segunda compra? ¿Cómo calculo esto? Digo, saldo anterior más entrada menos salida. Llevado a la calculadora, 450 más 280 menos 0. ¿Se entendió? ¿Cómo obtuve 730? Saldo anterior 450 más entrada menos salida igual 730. Si alguien quiere practicar con el Excel, aquí tiene un buen ejercicio de práctica. Porque ese 730 lo podrían hacer con las fórmulas de suma y resta. 730 obtenido celda 450 más la celda de los 280 menos la celda de la salida que está en 0. Si alguien quiere practicar en el Excel. No solo dibujar la tarjeta. Profe, Hasta ahí que, tengo una duda, sí. dígame. Porque es el saldo más la entrada menos Sí, la salida. Pero la correcto. salida de la transacción que se está haciendo ahora o de la anterior. No, posible. Es decir, yo la pregunta me la hago en este instante. En este instante tú tienes entrada y no hay salida. Entonces, por lo tanto, ¿cómo calculas saldo anterior? 450 más entrada 280. Estoy hablando de la fórmula. Menos salida 0, 730. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Te das cuenta? Entonces, tiene que ver con la transacción que tú estás anotando. Y en esta transacción hay una entrada. ¿Ya? Voy a seguir ahora con los valores. ¿Ya? Los valores, ¿qué dicen? ¿Cuál es el valor de entrada de estas 280 unidades que tú acabas de comprar a un valor de 150.000 pesos? Y yo tengo que decir que estas 280 unidades y que cada una me costó 150.000 pesos, me da un valor de entrada de 42 millones de pesos. 80 por
150.000, 42 millones de pesos. ¿Calcularon ustedes, por favor? ¿Ya? Me traslado a la columna saldo. Me traslado a la columna saldo. De nuevo, la misma pregunta. ¿Cuál es el saldo en este instante? El saldo se obtiene, saldo anterior, más entrada, menos salida. Saldo anterior, 66.600.000, más entrada, 42 millones, menos salida, 0, igual 108.600. ¿Ya? ¿Se entendió? Aquellos que me dijeron que querían practicar Excel, que les gustaría practicar Excel, aquí hay un buen ejercicio de práctica del Excel. ¿Ya? Me voy a pasar a la columna control. ¿Para qué es la columna control? Para ir verificando, para ir viendo si lo que estoy haciendo está correcto, pero además tiene un segundo sentido, que yo aquí voy a empezar a controlar el método. Entonces, la flechita, ¿qué refleja? Que yo voy a anotar en primer lugar aquellas unidades que compré en primer momento para aplicar el método cuando requiera valorizar una salida. Entonces, ¿qué decía el método? Primero en entrar, primero en salir. ¿Cuáles fueron las primeras unidades que compraste? Ah, las primeras unidades que compré fueron las que me costaron 148.000. ¿Y cuántas compraste? 450. Ah, ¿y después volviste a comprar? Sí, compré 280 unidades a un valor de 150.000. ¿Puedo verificar que lo que tengo anotado en mi control es equivalente a otro valor? Sí, lo puedes verificar. ¿Y cómo lo verifico? Digo, 450 unidades por 148.000 más 280 unidades por 150.000. ¿Cuánto me dio? 108.600.000. ¿Y eso aquí es igual al total del valor de las 730 unidades que tengo en bodega y que valen 108.600.000? Entonces, yo les puedo preguntar a ustedes, oye, ¿cuántas unidades hay en bodega? 730. ¿Cuánto valen? 108.600.000. Oye, ¿y cuál es la distribución de efectos de controlar estas existencias? Y ustedes me van a decir, sí, tenemos 450 que nos costaron 148.000 pesos y 280 unidades que nos costaron 150.000 pesos. Estoy verificando a cada instante. ¿Puedo seguir? Voy a seguir. Entonces, Sí. ahí se anotaría lo anterior y lo que estamos haciendo ahora, o sea, la transacción anterior y la de ahora, Lo que voy en a, la celda control. en el control, lo que tú vas acumulando es el historial. Mira, vamos a pasar a la tercera transacción y vas a ver los efectos de esto. Vale, ¿Ya? vale. Vamos a pasar a la tercera. Pero es un control que voy a hacer. Voy a avanzar. Miren, la tercera transacción dice que yo ese día vendí unidades. Pero hay dos datos. Primero vendí 300 unidades. Y dice que cada una de ellas las vendí en 178.000 pesos cada una valor neto. Ese 178.000 pesos cada una valor neto, yo no lo incorporo en la tarjeta, porque ese valor lo voy a ocupar cuando registre la venta. De nuevo, por favor, cuando yo vendo, no anoto valor en la columna precio, porque en esa columna se anotan los precios de compra, no los precios de venta. Por favor, eso que no se les vaya a olvidar. ¿Ya? Hecho objetivo de esta transacción, que yo vendí 300 unidades. Entonces voy a la columna, a la subcolumna unidades, y en la columna salida anoto las 300 unidades.
Y me pregunto, ¿y cuántas unidades te quedan en bodega? Y aquí hacemos el cálculo que yo ya le expliqué. Saldo anterior más entrada menos salida. Saldo anterior 730 más entrada 0 menos salida 300. ¿Cuántos nos quedan? 430. Porque tú acabas de vender 300. Entonces, ¿cuántas unidades te van a quedar en bodega? 430. ¿Ya? ¿Tenemos ese dato? Y ahora viene la pregunta clave. ¿Cuál es el valor de la salida de esas 300 unidades? ¿Cuál es el monto? Y este monto de valor de salida es lo que vamos a reconocer como el costo de mercaderías vendidas. Hasta ahora, este dato se lo entregábamos a ustedes. Ahora lo tenemos que empezar a Oiga, calcular. profe, todo esto, profe, una pregunta. Todo esto se hace con el valor neto solamente. En ningún momento se hace con valor bruto. Por si acaso 100, para estar entendido. mira, a donde dice columna de precio, para que no se te olvide lo que me acabas de anotar, colócale tú con letra grande, asterisco, lo que quieras. Siempre valor neto. Ah, ok, perfecto. Mire, yo les digo siempre, este es un torpeo legal, un torpeo válido, porque es parte del desarrollo. ¿Ya? Aquí lo importante, y yo siempre insisto con ustedes como estudiantes y lo que yo he tenido, a mí lo importante es que ustedes anoten las cosas y no me interesa que se equivoquen, yo quiero que aprendan. Por eso insisto en algunos conceptos. Entonces, tu pregunta es súper pertinente, porque a algunos se le olvida. Entonces, anoten, por favor, anoten con rojo, con asterisco, subrayen, lo que a ustedes les llame mejor la atención para que no se les olvide. Pero siempre valores netos a partir de tu consulta. ¿Ya? Viene la dificultad de determinar, oye, ¿cuál es el valor de la salida? ¿Cuál es el costo de la salida? Y aquí entra en aplicación el método. Entonces, ¿qué decía el método? Cuando tú tengas que vender, vas a usar las primeras que tienes en bodega. Y aquí, en el orden, si ustedes miran el día 2 de agosto, nosotros dejamos un orden. 450 a 148.000, 280 a 150.000. Entonces yo me digo, oye, ¿cuántas unidades vas a vender en este instante? 300. ¿Y a qué valor de las primeras que compré? ¿Y cuánto fue el valor de las que compré? 148.000 pesos. Y con eso obtengo el valor del costo de mercadería. Pero a su vez, debo construir nuevamente el control. Y digo, oye, de esas 450, acabo de vender 300, entonces me van a quedar 150. ¿A qué valor? A 148.000. Y las que compré a continuación por 150.000 pesos se mantienen sin ocuparse. Entonces tengo hecho el control también. ¿Qué me permite todo esto? Primero, determinar el costo de la mercadería vendida, que son 44.400.000. Si sé cuál es el valor de salida, yo voy a saber cuál es el valor del saldo. ¿Cómo obtengo el saldo? Saldo anterior más entrada menos salida igual saldo de esa época. 108.600 más 0 menos 44.400, 64.200. Por favor, verifíquenlo con su calculadora. Que no se queden con lo que yo les dije, no. ¿Cómo saco el 64.200? 108.600 menos 44.400. 64.200.000. ¿Les dio? Profe, ahí tengo muchas dudas. Dígame. De partida, en la parte de valores, ¿Ya? ¿cómo se calcula? En la parte de valores, ¿cómo se obtuvo el valor de salida? ¿400? Sí. Miren, el método es para ayudar a determinar los valores de salida. Entonces, ¿yo qué dije? Aquí vamos a aplicar el método FIFO. Primero en entrar, primero en salir. Entonces yo te pregunto,
David eres tú, ¿no es cierto? ¿O Daniel? Daniel. Daniel, mira, Daniel. Entonces tú te preguntas, oye, acabo de vender 300 unidades. Y el problema que tenemos es en qué valor las vamos a determinar. Entonces tú te tienes que apoyar en el espacio que llamamos control. Y en ese control tú tienes dos alternativas. Una que dice 450 a 148 y 280 a 150. Si te recuerdas la lámina anterior, eso tiene un orden. Y es un orden en el cual yo compré las mercaderías. Entonces la que está anotada en primer lugar es la primera que compré. ¿Y qué dice el método? El método de valorización es que tú ocupas las primeras que entraron, son las primeras que salen. Entonces, ¿cuáles son las primeras que compraste? Aquellas unidades que te costaron 148.000. Entonces, ¿a qué valor yo valorizo esas 300 unidades? A ese primer valor de compra, 148.000. Y así vas a obtener los 44.400.000. No sé si se aclara un poco más, Daniel. Sí, creo que ahora lo entiendo. Un momento. ¿Ya? Mira, cuando pasemos a la otra transacción, vamos a tener ahí un poquito más de dificultad porque vamos a aplicar más de un puro caso, ¿ya? ¿Puedo seguir? Avanzar, ¿ya? Voy a avanzar a la otra transacción. Dice que el 13 de agosto yo compré 175 unidades. Compré, agregué a mi stock. Entonces, ¿cuántas unidades compraste? 175. ¿A qué valor neto? Costo 192 cada una, 192.000 cada una. Entonces, en la primera parte, ¿cuántas unidades tengo en bodega? Si hasta el día de ayer, el día anterior, el 8 de agosto, tenía 430, acabo de comprar 175. ¿Cómo saco el saldo? 430 más 175 igual 605. Entonces, ¿cuántas unidades en bodegas hay? 605. ¿Ya? Segunda parte. ¿Cuál es el valor de entrada de esas 175 unidades? Si me costó cada una 192.000 pesos, ¿cómo obtengo los 33.600.000? 175 unidades por 192.000. Calculen. Calculemos. 192.000 por 175, 33.600.000. Eso es lo que me costaron a valor neto las 175 unidades. ¿Cuál es el valor de saldo de estas unidades? Saldo anterior, 64.200.000 más 33.600.000, total 97.800.000. Por favor, calculen ustedes. ¿Ya? Control de estas unidades. En este control, lo que yo estoy haciendo es que estoy anotando las unidades en el orden que las necesito para cuando se produzca una salida. Entonces, en primer lugar están aquellas que primero compré. ¿Qué ejercicio hicimos aquí? Miren, cuando yo tenía 450 unidades que compré a 148.000 pesos, eso está reflejado en el 1 de agosto y en el 2 de agosto. Pero ¿qué pasó el 8 de agosto? Yo vendí 300 unidades. ¿Y de cuáles unidades vendí? De las que me costaban 148.000. Y ya expresamos en el día 8 de agosto que me quedaban 150, que son las mismas que anoto ahí. Entonces, ¿cuál es la composición de mis unidades? 150 unidades a 148.000, 280 unidades a 150.000, más las que acabo de comprar, que son 175 unidades a 192.000 pesos. Entonces, el stock, el inventario que tengo al día 13 de agosto, que son de 605 unidades, está compuesto, desglosado por tres elementos. Por 150 unidades que me costaron 148.000 pesos.
más 280 unidades que me costaron 150.000, más 175 unidades que me costaron 192.000. Si hago toda esa multiplicación, ¿qué me tiene que dar? 97.800.000. Y por favor, necesito que hagan esa multiplicación. Y suma, por supuesto, 150.048.000 más 280 por 150.000 más 175 por 192.000. Eso les tiene que dar 97.800.000. Por favor, verifiquen. ¿Lo pudieron verificar? Sí, eso. Porque a mí me dio 97.800.000. ¿Ya? ¿Todos lo verificaron? Entonces, preguntas en este instante. Oye, ¿cuántas unidades tienes en bodega? 605. ¿De dónde saqué ese dato? De la columna saldo de unidades. Oye, ¿cuál es el valor de esas 605 unidades? 97.800.000. ¿De dónde saqué ese dato? De la columna saldo del espacio valores. Y si alguien quisiera saber un poquito más de detalle, va a mirar el control. ¿Qué refleja esa flechita roja? El orden de salida ante posibles ventas. El orden de salida ante posibles ventas futuras. ¿Ya? Voy a avanzar. Incorporé la transacción del día 26 de agosto. Dice venta 180 unidades. Entonces, por supuesto, vamos a partir trabajando en la columna de las unidades. Yo tenía 605 unidades, acabo de vender 180, en consecuencia me quedan 425 unidades. Entonces aquí viene la tarea. ¿Cuál es el valor de salida de estas mercaderías? Lo debo calcular, lo debo determinar. ¿Cómo lo voy a determinar? Y aquí voy a aplicar el uso de la columna donde dice costo de salidas. Entonces, dice el ejercicio que tú acabas de vender 180 unidades. Y esas 180 unidades las debo valorizar. Pero para efectos de valorizar, yo voy a mirar el control. ¿Y el control qué me decía hasta ese instante? Que a mí me quedaban 150 unidades de valor 148.000. Como son 180, debo agregar 30 unidades de la compra siguiente, que si ustedes miran el control eran 280. Entonces, ¿cómo valoricé las 180 unidades que acabo de vender? Las valoricé de manera complementaria, 150 unidades a 148.000, más 30 unidades a 150.000 pesos. Ahí están conformadas las 180 unidades y si hago el cálculo, 150 unidades por 148.000 más 30 unidades por 150.000, ¿qué valor me va a dar? 26.700.000. Por favor, hagan el cálculo ustedes. ¿Ya? ¿Lo verificaron? Un momento. El único que me responde es Daniel, ¿eh? Asumo que el resto está Profe, claro. ¿me podría responder eso, no? ¿Perdón? ¿La podría repetir? La podría repetir. Voy para allá. La pregunta es, ¿cómo yo determiné el costo de venta de estas 180 unidades? Y para eso tengo que aplicar el método FIFO. ¿Qué dice el método FIFO? Primero ocupa las primeras que compraste y a continuación las que siguen. Entonces, estas 180 unidades, ¿cómo las valoricé? Primero,
150 unidades a 148.000, que son las unidades que yo tengo en el control de la fecha 13 de agosto, porque son las últimas que me quedan a 148.000. Pero como son 180 la venta que tengo que hacer, agregar 30 unidades de la compra siguiente, que me costaron 150.000. Ahí conformé las 180. Y ahora determino el costo, y el costo, ¿cómo lo determino? 150 unidades por 148.000 más 30 unidades por 150.000. Y con eso obtengo el costo de la salida de estas mercaderías, que después la voy a registrar como costo de mercadería vendida. Y ahí obtuve la salida. Pero ¿cómo hago la cuadratura para verificar que el saldo de valores que me da 71.100.000, y yo digo, mira, las unidades que me quedan en bodega corresponden a la siguiente: 250 unidades a 150.000 pesos. Alguien se va a preguntar, profe, ¿qué pasó con las que costaron 148.000? Las acabamos de vender todas. Las acabamos de vender todas, por lo tanto no quedan. Pero de las que costaban 250.000, yo tenía 280, pero acabo de vender 30, por lo tanto me quedan 50. Más las 175 unidades de 192.000 que aún no ocupo porque el método no me ha requerido que la ocupe. Y si hago la verificación, es que el saldo de 71.100.000 pesos está compuesto por 250 unidades a 150.000 pesos, más 175 unidades por 2.000 pesos. Que eso es lo mismo, que es el saldo en la columna de valores, saldo anterior 97.800.000 menos 26.700.000 igual 71.100.000. Y ahí tengo verificado mi control. ¿Ya? ¿Sigo? ¿Para terminar con la última transacción? Ya. La última transacción. Dice que aquí hay un castigo. ¿Qué significa el castigo? Que productos que estaban en bodega se echaron a perder, deteriorados, y no los puedo vender. Por lo tanto, deben ser castigados. Y eso es una salida. Una salida. El castigo es una salida. Entonces, pregunta, ¿cuántas unidades me van a quedar si acabo de castigar 30? Yo tenía 425. Salen 30, me quedan 395. Y ahí tengo el saldo en unidades. Pero ahora tengo que valorizar estas 30 unidades. Valorizarla. Entonces me voy a la columna salida. Entonces, ¿cuántas unidades son las que castigué? 30. ¿A qué valor las debo castigar? Y aquí tengo que aplicar el método. Oye, las primeras que compraste son las primeras que salen y de acuerdo al control de la fila 26 de agosto, yo tengo unidades, esas unidades son denme un segundo que me estoy mirando que aquí hay algo raro. Denme un segundito. 50, 175. Nada raro. Pero hay algo mal ahí, les digo al tiro, ya me di cuenta. Les voy a explicar qué es lo que está mal. Miren. ¿En el control está malo? Sí, el control está malo. Sí, les digo al tiro que está malo ahí. Ya, por favor, yo voy a verificar esto para que no quede ninguna duda, pero ahí el control está malo. Miren, el control dice al costo de salida. Dice 30 unidades a 150.000. ¿Ya? ¿Cuántos son 30 por 150.000? 4,5 millones. Súper claro. Ese valor 4,5 millones es el valor de la salida. ¿Cuál es el saldo de salida? 66.600.000. ¿Cómo lo calculé? 71.100.000 menos 4,5 millones. Hasta ahí eso es correcto. ¿Cuál es el error? El error está en el control. ¿Ya? Porque el control, en vez de decir 180, debería decir 220. 220 por 150.000.
más 175 por 192.000. Por favor, en esa fila que dice 180 hay un error. Ese valor debe ser 220 por 150.000 más 175 por 192.000. El control, donde dice 60.600.000, tiene que decir 66.600. Hay dos errores en esa fila. Donde dice 180 son 220, donde dice 60.600.000 son 66.600. ¿Ya? Por favor, ahí hay un error. Esto es lo que permite el control. Lo que yo me acabo de dar cuenta, y ustedes también, que yo me equivoqué. Así hidalgamente hay un error. Yo me equivoqué en anotar. En vez de 180, tienen que ser 220. ¿Se entendió? Por favor. No caché, profe. No cachó que hay un error. No. Miren, miren, por favor, aquel que me dijo que no vio que había un error. Si usted mira la columna control, al final dice 60.600.000. Ese valor siempre tiene que ser igual a la columna saldo de valores que dice 66.600.000. Ahí está el error. ¿Lo pudiste ver? Ah, ya. Sí, ya caché. Pero la pregunta ahora, ¿por qué se produjo el error? El error se produce porque donde dice 180 a 150.000, tiene que decir 220. En vez de 180, es 220. ¿Pero por qué 220? Porque habían 250 unidades y tú acabas de sacar 30, entonces 220 menos 30, 220. 250 menos 30, 220. Ahí está el error. Por favor, verifícalo para que no quede alguna duda. ¿Todos se dieron cuenta de ese error, por favor? Sí, profe. Ya, por favor, tomen nota. Yo voy a levantar la presentación de nuevo con esta explicación para que nadie se quede con la duda, ¿ya? Pero esto es lo que permite el control, darse cuenta de que hay algo. Yo, lamentablemente, cuando hice esto no me di cuenta nomás. Pero si lo aplicamos en términos positivos, esto es lo que no tiene que permitir la verificación. Me equivoqué, algo pasó. ¿Se dan cuenta? Entonces, al final, este error involuntario de parte del profe permitió mejorar el concepto, que no puede haber una diferencia porque si no pasó algo. Y nos debe permitir identificar dónde está el error. Y el error está que en vez de 180 son 220. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿y esos 60.600.000 del 30 de agosto de dónde salieron? Que no caché. No, pero espérate. ¿Estás mirando la columna control o la columna saldo? La de control. Es que la de control tiene un problema, po. El saldo correcto son 66.600.000. ¿Y a eso se le restan los 4.500.000 o no? ¿O nada que ver? No, no. Mira, ¿cómo saco el saldo? Saldo anterior, 71.100.000, menos los 4.500.000, 66.600. Ah, ya, ya. Acuérdate que el saldo siempre parte saldo anterior más menos salida. 71.600.000 menos 4.500.000, 66.600. El control es para ir verificando la salida. ¿Ya? Se logró aclarar la duda lamentable en este ejercicio, pero creo que fue bueno que haya estado con error para verificar el concepto. ¿Alguna consulta, duda? Consulta, duda. Voy a detener la grabación por si acaso.